Parte 8. Supuestas discrepancias de la 26 a la 38. Número 26. En Mateo 21, 19, 21, Yeshua maldice una higuera hasta matarla. ¿Por qué Yeshua se va contra la ley que prohíbe dañar árboles frutales? Deuteronomio 20, 19, 20. ¿Por qué la culpó de no tener fruto, si la pobre planta estaba fuera de tiempo de su cosecha? ¿No se supone que él cumplió toda la ley? Respuesta. Ciertamente, hermanos míos, leer esto a veces me da dolor de cabeza, por la cantidad de tonterías que se expone. Y lo que más me cuesta creer es, cómo por argumentos insípidos como estos, muchos hermanos han abandonado a Yeshua como su Masías. Por lo tanto, a estos artilugios vamos a responder con retórica. Usaremos el consejo de Proverbios 26, 5, responde al necio como merece su necedad. Vamos a ver, señor Fuentes, el texto de Deuteronomio 20, 19, 20, como dice. Si tienes que sitiar largo tiempo una ciudad antes de tomarla por asalto, no destruyas su arbolado a hachazos, porque comes de sus frutos. No los tales, porque los árboles del campo no son hombres para que los trates como a los sitiados. En Matillau, 21. 19, 21, ¿Yeshua estaba en un asedio a una ciudad? No. ¿Dónde estaba el hacha con que cortó Yeshua en árbol? ¿Tenía una motosierra en mano? No. Entonces no estamos hablando del mismo caso. Lo que debería llevarlo a reflexión, ya que veo que acepta que Yeshua tenía la potestad de secar un árbol solo con su palabra. Que no era un hombre ordinario. Tenía la autoridad de Masías. Pero lejos de ver esto, solo le salta una crítica inconsistente. Ahora bien, ya que se ha respondido de la misma forma que se ha formulado la pregunta, vamos a ver el aspecto lógico de lo que allí se narra. Los higos tempranos salen en primavera antes de las hojas, y se desarrollan después de las hojas. Vamos primero a ver un caso parecido, donde la persona que fue a buscar fruto, lo encontró. Talmud, Ta'anit 5b. Un hombre viajaba por el desierto hambriento, sediento y cansado, cuando se encontró con un árbol, que proporcionaba abundante sombra y frutas deliciosas. Y luego dice, cuando se dispuso a continuar el viaje, se volvió hacia el árbol y le dijo: Árbol, árbol, ¿cómo te bendeciré? ¿Te bendigo con frutos dulces? Tus frutos ya son dulces. Y por último agrega, solo hay una cosa con la que te puedo bendecir. Que sea la voluntad de Dios que todos los árboles que surjan de tu semilla sean igual que tú. Este hombre, bendijo el árbol, pues halló lo que buscaba, y lo que le correspondía al árbol dar. Ahora bien, ¿por qué la bendición si el árbol estaba haciendo lo que le correspondía hacer? Y si este hombre, que tenía la capacidad de dar bendición, ¿qué hubiera pasado, si no hubiera hallado fruto en este árbol, lo hubiera bendecido o maldecido? Estas son preguntas lógicas que debería hacerse, señor Fuentes. Claro, apelando a personas sensatas, e imparciales, las cuales no son manipuladas, ni dogmatizadas. Bien, volvamos a la pregunta. Vemos que en este caso se fue a buscar fruto y no se halló. Yeshua tenía hambre, como si no hubiera comido la noche anterior, con todo el entusiasmo y la tensión de la entrada triunfal. Los higos tempranos en Israel no maduran antes de mayo o junio, y la cosecha tardía es en agosto. No era tiempo de higos, como señala Meir, Marcos. Pero este árbol precoz en un lugar protegido mostraba hojas como señal de fruto. Por tanto, tenía promesa sin cumplimiento, y es por ello que no se da una bendición como en el caso de Talmud, Ta'anit 5b. Visto de otra forma, el hecho que se narra aquí constituye una enseñanza. El hombre que no da los frutos que el Eterno espera de él, será cortado. Yeshua como el Masías estaba en la potestad de dar una enseñanza puntual de esto. Y como el Masías cumple con su rol de dar el consejo correcto. En su rol de Mesías, estaba obligado a dar la mejor comprensión de la Torá, ya que era parte de su rol profético, les copio. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Isaías 9, 6. En el libro Masías, del rabino reconocido Chaim Kramer. En su página número 109, dice lo siguiente. Pero Masías será un experto en el conocimiento de qué, cómo y cuándo hacer aquello que debe ser hecho. Es decir, será capaz de tomar de su propio conocimiento e imbuir, de esa misma experiencia a cada persona, de acuerdo a su nivel, hasta que todos sean despertados al servicio de Dios, fin de la cita. Aquí en este texto que coloca el señor Fuentes, es un excelente ejemplo de su rol como Masías. Además, Yeshua da una enseñanza sobre una labor ordinaria que se cumplía en Israel en este texto.
Matillau, Mateo 7, 19. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. El agricultor tenía por costumbre cortar el árbol que no da su fruto a su tiempo, y de esto se desprende el masal, midrash, parábola, dicha por Yeshua. Hillel, Lucas 13, 6 al 9. Entonces proponía esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no halló. Y dijo al viñador: He aquí por 3 años he venido buscando fruto de esta higuera y no lo encuentro. ¿Para qué hemos de permitir que inutilice también la tierra? Córtala. A este dijo el labrador: Adón, déjala aún este año, hasta que la cultive y le haga una cavidad alrededor donde pueda abonarla. ¿Quién quita que en el futuro dará fruto? Y si así no fuera, la cortarás el próximo año. Por tanto, ¿es lógico dejar un árbol que no da fruto, para dar sombra? Se puede imaginar. ¿Qué futuro tendría un agricultor, que siembre árboles frutales solo para que den sombra? Y de esto Yeshua toma la ocasión para dar una excelente enseñanza, usando su autoridad concedida por Elohim, y seca el árbol, sin uso de ninguna herramienta, solo con el nicho de su boca. Ahora bien, es importante recordar que estamos hablando de supuestas discrepancias, y esta no es una. El vocablo latino discrepancia, llegó al castellano como discrepancia. Así se denomina a un desacuerdo o una desavenencia que surge por una acción o por una opinión. Por tanto, si hablamos de discrepancias en el Nuevo Testamento, estamos hablando de las que existen en los textos, que no concuerdan uno o el otro. No a sus discrepancias personales dogmáticas. Y seguimos la cuenta. 145 menos 1 igual 144. Hasta ahora. Número 27. ¿A quién se le aparece Yeshua por primera vez después de resucitado? A María Magdalena y a las otras mujeres, Mateo 28, 9. A María Magdalena, Marcos 16, 9. A Cleofás y a otro seguidor, Lucas 24, 18. Respuesta. Quedamos que, en la respuesta de la supuesta discrepancia 22, sería remitido por preguntas que son repetitivas, con este mismo enfoque de tiempo y lugar, donde allí se daba respuesta. Lee respuesta 22. Por tanto, solo se trata de dar el orden correcto, es así de sencillo. No merece más explicación. Número 28. Lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la ley, Romanos 3, 20. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Porque por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Romanos 3, 28. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Ahora lo que el Tanaj dice acerca de la ley, Deuteronomio 6, 25. Y será para vosotros justicia, si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Respuesta. Sobre esto hablo en el tema. ¿Vino Yeshua a abolir la Torá? Favor leer. Allí también se habla de la mala interpretación que se les dan a las cartas del rabino Shaul. El único texto que le faltó fue Jacob el mal llamado Santiago. 2, 14. ¿De qué vale, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe, si no es un observante de la Torá? ¿Acaso puede la simple creencia salvarlo? Allí está su gracia que realmente justifica, señor Fuentes, que es el cumplimiento de la Torá en cada uno. Porque también dice en el verso 2, 18. Pero alguno dirá: tú eres observante de la Torá, pero yo tengo fe. Bien. Muéstrame tu fe sin obediencia a la Torá, que yo te mostraré mi fe por mi obediencia a la Torá. Siga enseñando que transgredir la Torá es señal de gracia y fe. Lamentablemente ese fue el dogma que le enseñaron, cuando leía esos textos de Rav Shaul. Pero Yaakov, en su carta da claramente a entender que ese dogma que se pudo haber interpretado de las cartas de Rav Shaul, es absurdo e incongruente con la Torá. Y esta tampoco es una discrepancia, solo es su mala interpretación. O sea, de 144 menos 1 igual 143. Número 29. Cuando Yeshua dijo Dios mío, ¿en qué idioma lo dijo? En arameo, Eloi, Eloi, Marcos 15, 34. En hebreo Eli, Eli, Mateo 27, 46. Respuesta. La misma pregunta como las anteriores, sobre estilos, tiempo y autores, ver la respuesta 22. Lo importante que se desea destacar aquí es que está citando Teilim Salmo 22, 1. Si un autor lo colocó de una forma o de otra es irrelevante. Pues no se tiene el manuscrito original en hebreo, sino su transliteración y traducción en griego. Es simple lógica. Número 30. ¿Cuántos endemoniados gadarenos eran?
2, Mateo 8, 28, 34. 1, Marcos 5, 1, 20. Lucas 8, 26, 39. Respuesta. Nuevamente, sobre autores diferentes, y tiempos distintos, lo remito a la respuesta 22. Por lo que no hay problema, en estos detalles. Marcos y Lucas mencionan solo a un hombre, mientras que Mateo señala a dos, quizá uno más violento que el otro. Cada uno de los escritos contiene una frase diferente. Marcos tiene muchas pinceladas acerca de este milagro, no retenidas ni por Mateo, ni por Lucas. Quizás sea porque uno se destacó más que otro, y este fue el relato que recibió Meir, Marcos. Pero negar que Yeshua sea el Masías, por esta tontería que aún pasa en el Tanaj, como se ve en el ejemplo de la respuesta 22, es un absurdo e insustancial argumento. Número 31. Si las leyes del Tanaj caducaron, ¿cuáles son las nuevas leyes? Respuesta. En el mal llamado Nuevo Testamento no dice tal cosa. Ni mucho menos responde a mi opinión. Leer. ¿Vino Yeshua a abolir la Torá? Por tanto, esto no responde a una discrepancia sino a su opinión personal. De 143 menos 1 igual 142. Número 32. Si solo por medio de sangre es que se perdona pecados, ¿por qué se les permite a los pobres ofrecer un efa de harina fina para expiación de pecados? Levítico 5, 11. Respuesta. Pregunta que ya fue repetida antes en la supuesta discrepancia. 10 y 11. Leer. Sacrificio en la Torá y en relación del sacrificio de Yeshua, por tanto, se anexa esto, como un relleno de este panfleto, y una simple opinión personal. 142 menos 1 igual 141. Número 33. ¿Quién fue el padre de Sala? Cainán, Lucas 3, 25, o Arfaxad, Génesis 11, 12. Respuesta. En esta quedé en neutro. Ya que el texto que cita dice, Hilel, Lucas 3, 25 de Matitiau, de Amoz, de Nahum, de Gesli, de Nagai. Así que no entiendo nada de qué se trata. Por tanto, ¿qué puedo responder? Espero que, en otro panfleto me pueda explicar mejor su duda. Favor leer. Problemas en la genealogía de Yeshua. Número 34. ¿Reinaría Yeshua sobre el trono de David? Sí, así lo predijo el ángel, Lucas 1, 31, 33. No, desde que se considera descendiente de Joacín y Jeconías, Conías, no puede ser rey de Israel, Jeremías 22, 24, 30. 36, 30, 31. Note que el reinado de esa descendencia no siguió, Jeremías 37, 1, es por eso que los que escribieron el Nuevo Testamento, se dieron cuenta de esta maldición, y que desesperadamente quitaron el nombre de Joacín e insertaron el nombre de Josías como padre de Jeconías, Mateo 1, 11. Respuesta. Sobre este inconsistente argumento doy respuesta. Argumentos que usa el judaísmo en contra de Yeshua. Favor leer. Número 35. ¿Cuántos ciegos sanó Yeshua al salir de Jericó? 2, Mateo 20, 29, 34, 1, Marcos 10, 46, 52. Lucas 18, 35, 43. Respuesta. Remitimos nuevamente a la respuesta 22. Pero es interesante como Meir, Marcos 10, 46, da detalles que otros autores no tenían, como el nombre de esta persona. En eso llegan a Jericó. Y al salir de Jericó él y sus talmidim así como la multitud, estaba sentado junto al camino Timai, Bar Timai, el ciego que dependía de la caridad pública. En el relato de Matillau, habla de dos ciegos que estaban sentados en el camino, pero no indican que estaban mendigando. Mateo 20, 30, y he aquí dos Yehudim ciegos, que estaban sentados junto al camino, al oír que era por causa de Yeshua que pasaba, gritaron diciendo, Adón ben David, ten misericordia de nosotros. Aunque quizás esta sea la solución lógica a esto, o que solo Meir se enfoca en uno de ellos. Ambas soluciones son válidas. Es así de simple. Quiero copiar un detalle interesante, sobre la enfermedad común de la ceguera, en lugares como estos. Vincent cita a Thompson acerca de Ramallah. Una vez anduve por sus calles, contando a todos los que eran o ciegos, o estaban mal de la vista, y venían a ser aproximadamente la mitad de la población de varones. A las mujeres no las pude contar, porque están rígidamente veladas. La tierra y el libro. Delan, en the book. Número 36. Lo que el Nuevo Testamento dice. 1 Corintios 11, 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero el Tanaj dice.
Levítico 21:10. El que de entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y haya sido investido para llevar las vestiduras, no dejará suelto el cabello de su cabeza, ni rasgará sus vestiduras. Respuesta. Una más, de sus interpretaciones personales, no cuentan como discrepancia. 141 menos 1 igual 140. Sobre esto hablo en Curiosidades del cristianismo. Cubrirse la cabeza. Favor leer. Número 37. ¿Dónde está escrito en el Tanaj lo siguiente? Y les dijo. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46, 47. ¿Dónde está escrito que resucitaría al tercer día? ¿Dónde está escrito que se predicara en su nombre? ¿Para el arrepentimiento y el perdón de pecados? ¿Y en todas las naciones comenzando desde Jerusalén? Respuesta. El mismo argumento sórdido repetitivo, que el de la pregunta. 1. Favor leer en conjunto, con la respuesta 13. También ver. Argumentos que usa el judaísmo en contra de Yeshua, sacrificio en la Torá y el sacrificio de Yeshua. ¿Cuál es la finalidad de esto, señor Fuentes? ¿Rellenar espacio para que se vea tan largo que nadie responda? Estas preguntas son semejantes a que yo preguntara. ¿Dónde dice en el Tanaj que usted iba a existir? Y si no aparece, ¿por qué existe? Otra más consona como ateo. ¿Por qué Dios no permite que no se tale los árboles frutales en un asedio, pero sí permite que maten a todos sus habitantes? ¿Acaso Dios tiene más cuidado de la vida de un árbol, y no de la vida humana? Ninguno de aquellos que decía que conocía a Dios pudo darme una respuesta razonable. ¿Usted la tiene? No lo creo. Dudo mucho que un dogmático tenga la capacidad de dar respuestas lógicas tangibles. Es por ello, lo difícil que un ateo se convierta a Dios Todopoderoso. Siendo anunciado por dogmáticos y parcializados como usted. Gracias al Eterno quien me ha convencido, y no necesito su respuesta para ello. Número 38. ¿Por qué Yeshua no salvó a su pueblo de sus enemigos como lo predijo Zacarías el padre de Juan el Bautista? Lucas 1, 71. Al contrario, el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio del Imperio Romano, y también Yeshua lo estuvo. Hasta el día de hoy Israel fue, y es oprimido por todas las naciones del mundo. Respuesta. De esto voy a copiar un fragmento, de un excelente estudio, de la Alianza Nesarita Ami, y de mi Morel y Yau, a mis hermanos, el cual si el Eterno me permite de allí, voy a sacar los comentarios para un nuevo escrito. En la bibliografía talmúdica, el título de Masíaj o Melech HaMashiach, el rey Mesías, se reserva para el líder judío que redimirá a Israel en el fin de los días. En la Tanaj o Biblia hebrea, el Masíaj es visto con diferentes roles. Un rol sacerdotal. Un rol profético. Un rol monárquico. En cuanto al rol sacerdotal, la figura de Masíaj debe presentar una ofrenda expiatoria que pueda expiar los pecados intencionales de Israel, así fue anunciado por los profetas. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Isaías 59, 20. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4, 6. Recordemos que la primera vez que aparece el término Masíaj en la Torá, está relacionado con el oficio sacerdotal. En cuanto a su rol profético, el Masíaj deberá cumplir un rol como profeta, pero no como cualquier profeta, sino como un profeta a la altura de Moshe Rabbenú, el más grande de los profetas. Así está escrito. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18, 15. En cuanto a su rol monárquico, el Masíaj deberá establecer un reino de paz y justicia. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11, 4, 5. Sin embargo, la creencia del Mesías en el judaísmo, destacó solo uno de los roles que habla las Escrituras.
el monárquico. En esta etapa que se puede considerar período post-talmúdico, Maimónides, 1135-1204 ec. El cual lo representa Moshe ben Maimón, Rambam, en Córdoba, España. Hay una reseña importante de Maimónides. Un historiador musulmán, Ibn al-Kifi, 1172-1248, informa nada menos que el mismo Rambam, en numerosas ocasiones, fue voluntariamente a las mezquitas para rezar, sin obligación y sin ver ninguna contradicción con su judaísmo. Ibn al-Kifi señala que esto fue hacia el final de la vida de Maimónides y no fue un evento de su juventud, bajo el temor de los almohades, que habían invadido al Andalus, en su juventud. Kenneth Seeskin escribe, en The Cambridge Companion to Maimónides. Aunque el libro de Ibn al-Kifi ha llegado hasta nosotros en una recensión posterior, y contiene algunos errores, no tenemos ninguna razón para dudar de la información sobre Maimónides. Es por ello que se ventila la posibilidad que Maimónides en su vejez haya podido optar por el Islam. Claro está, no hay una postura clara de esto. Dicho esto a manera de reseña. Con Maimónides surge la primera figura intelectual judía que, independientemente del resto, presenta una posición dogmática judía acerca del Masíaj. En su clásica obra, Mishneh Torah, incluye una sección también conocida como las leyes del rey Masíaj, Ilhot Melech HaMashiach, donde afirma categóricamente que, en los días del rey Masíaj, cuando su reinado haya sido establecido y todo Israel reunido a él, la descendencia de todos ellos será confirmada por él, por medio del Espíritu de Santidad, que reposará sobre él, como está escrito. Y él se sentará como un refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y pulirlos como el oro y la plata, Malaquías 3:3. Y él establecerá la descendencia no solo de Israel, sino de cada tribu. Y en aquel entonces no habrá más hambre ni guerra, ni envidia ni competencia, sino que la bondad abarcará todo. Todas las delicias serán tan comunes como el polvo. No habrá otra ocupación que no sea conocer al Eterno en todo el mundo y ellos adquirirán el conocimiento de su Creador, tan cual el poder humano lo permitirá, como está escrito. La tierra estará repleta del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar, Isaías 11:9. Es evidente que en Maimónides, la figura de Masíaj ben David absorbe completamente el resto de las figuras mesiánicas, incluyendo la noble figura de Masíaj ben Yosef, o el siervo sufriente de Hashem. Por la influencia de Maimónides como codificador de la ley judía, la mayoría del judaísmo moderno se fundamenta en su ley de los reyes para el concepto judío moderno sobre el Masíaj. El Masíaj de Maimónides es regio, no sacerdotal. Con la mira de defenderlo, el sabio cordobés nos dice: si se levanta un rey de la casa de David, que estudia, y profundiza en la Torá, y se ocupa de los mandamientos como David su antepasado, de acuerdo a la Torá escrita, y oral, y encaminará a todo Israel a transitar en ella, y reparar las brechas. Y si él luchara las guerras de Elohim, contra los enemigos de Israel. Nosotros podemos, con convicción, considerarlo Masíaj de Hazaká, posible Masíaj. Si tiene éxito en lo anterior, reconstruye el templo en su sitio, y reúne la diáspora de Israel, él es definitivamente el Masíaj Vadai, indefectible Masíaj, y por lo tanto perfeccionará el mundo entero, para servir a Elohim unidos, como está escrito en Sofonías 3:9, yo transformaré a las naciones, a un lenguaje claro para que invoquen todas el nombre de Elohim, y lo sirvan con único propósito. Si él no tuviera éxito a este grado, o él fuese muerto, él no es ciertamente el Redentor, prometido por la Torá, y debe ser considerado como todos los otros reyes apropiados, y legítimos de la dinastía de David que murieron. Y Hashem no lo estableció sino para probar a muchos, como está escrito en Daniel 11:35, algunos de los sabios tropezarán, para purgar, refinar, y para clarificar, hasta el tiempo designado, para el que todavía tiene que venir. Para no hacer esta respuesta más larga, la cual como dije antes con la ayuda del Eterno me propongo hacer un comentario, con todo el material que tengo. Podemos entender la interpretación monárquica del Masíaj, sin incluir su orden sacerdotal y profética. Por tanto, es una opinión dogmática de Maimónides, que ha adoptado una parte del judaísmo tradicional, en especial el que no reconoce a Yeshua como su Masíaj. En la próxima parte, seguiremos dando respuesta a estas supuestas 150 discrepancias. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.